Amigos, los invito a descubrir un vino que se remonta a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Barou, en Francia, hacen en la más estricta tradición, respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía Caritatis, me acerco a Dios. Hablamos siempre de la escritura de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y si hablo de esto, es que, como lo saben ustedes, el mundo entero celebró la liberación del campo de concentración nazi, que en memoria al pueblo judío se les rindió un gran homenaje. En este año, en 2020, la revista alemana más leída, Der Spiegel, la revista estadounidense, político, un anuncio de la embajada estadounidense, así como los vicepresidentes estadounidenses Mike Pence, se encuentra entre las fuentes recientes que han falsificado o minimizado el papel heroico de la Unión Soviética en la liberación del campo de Auschwitz, el campo de concentración. Esto es parte de una desconcertante tendencia a reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial, en la que de manera grotesca la Unión Soviética se asimilaba a Alemania nazi. Todos los historiadores y ciudadanos conscientes deben resistir y repudiar esta ficción perniciosa. El Der Spiegel, el periódico alemán, y la embajada estadounidense en Dinamarca tuvieron que disculparse vergonzosamente después de declarar por separado que fueron las fuerzas estadounidenses las que liberaron a Auschwitz. Es una pura mentira, pero hay gente que se la cree. Es impresionante ver cómo como tal error, en el 75 aniversario de uno de los eventos más emblemáticos de la historia, podría haber sido cometido con la intención de reescribir fue la intención de reescribir la historia, y podría agregar: a mi manera voy a reescribir la historia. Aún más siniestro es un artículo publicado en el Político el 24 de enero, escrito por el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, quien afirmó que, lejos de ser un liberador, la Unión Soviética fue facilitador de la Alemania nazi. ¡Wow! El político polaco no es una excepción en la regla. Líderes y políticos buscan revisar la historia de la guerra. La corrupción en la historia está en una parte motivada por el deseo de blanquear el papel nocivo que desempeñan muchos países que colaboraron y que son colaboradores del Tercer Reich y que fueron colaboradores del Tercer Reich con los nazis, para ayudar a implementar el Holocausto. Francia, Italia, Inglaterra, Suiza, Grecia, etc. El discurso del vicepresidente Pence en el evento conmemorativo del Holocausto en Jerusalén el 23 de enero de este año fue otro juego de manos deplorable. En su discurso nunca mencionó el hecho de que las fuerzas soviéticas liberaron las puertas de Auschwitz. Mike Pence simplemente dijo: cuando los soldados abrieron las puertas de Auschwitz. ¿Qué soldado? ¿De qué soldado está hablando? Una frase después él mencionó:
como los soldados estadounidenses liberaron a Europa de la tiranía. Es sorprendente cómo las historias descaradamente falsas de la Segunda Guerra Mundial son contadas no solo por extraordinarios simpatizantes neonazis y excéntricos, sino también por políticos supuestamente de alto rango, y medios respalda toda esta información, los medios de comunicación. Es impresionante ver cómo el papel heroico de los comandantes, soldados y personas soviéticos se ironiza, se altera e incluso se difama para convertirse en algo grotescamente opuesto. Gracias de esperarme mañana para saber más sobre este asunto. Mientras estemos atentos y al tanto de todo.